Biblia uno se queda impresionado, ¿no? Me di cuenta que muchos de nosotros los predicadores hablamos mucho de la vida de los hombres que resaltan en la Biblia, como Elías, como Moisés, como Abraham, ¿verdad? O David, ¿verdad? Y bueno, fuimos a la vida de Moisés y ustedes, yo sé que ustedes han oído de Moisés, aquel hombre que Dios usó para libertar a Israel. Pero les pregunto, ¿alguien de ustedes ha oído acerca de la madre de Moisés? ¿Alguien ha escuchado acerca de la mamá de Moisés? Y vamos a empezar a ver en la Biblia cómo la mamá de Moisés fue una mujer muy valiente, una madre, pudiera yo decir, una madre que fue muy valiente, de tal manera que hizo librar a su bebé e hizo librar a su hijo de la muerte, de la muerte. Y vemos aquí una de las características de las madres que están allí en la Biblia, cómo Dios las usó de alguna manera para que los propósitos de Dios se pudieran haber cumplido. En el caso de Jocabed, se llama la mamá de Moisés, Jocabed, así se llama ella, y cómo Dios la usó para cumplirse el propósito de Dios en su hijo llamado Moisés. Bueno, pero vamos a empezar con un pasaje hermoso que está en el libro de Proverbios. El tema se llama madres que marcan la diferencia en el corazón de sus hijos. Amén. Madres que marcan la diferencia, y marcan la diferencia de una manera muy, muy especial. Así que si está ahí, te pido que me acompañes al libro de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 31. Proverbios 31, en el versículo 10 en adelante, habla acerca de las virtudes, ¿verdad? Exalta las virtudes de una mujer que ama a Dios, es temerosa de Dios y trata siempre de hacer el bien, trata de cumplir con todos los compromisos como esposa, como madre. Y este proverbio es uno de los proverbios más bonitos y creo que se usa mucho este proverbio en días especiales como este día, el día de la mamá, ¿verdad? El día de las madres. Y quiero leer solamente 3 versículos ahí en el versículo 28 de capítulo 31 de Proverbios, 28 por favor al 30, si usted me acompaña, al 30. ¿Cuántas mamás hay aquí? Alcen su mano. Ah, sí hay. Oh, mire qué lindo. ¿Y se sienten felices de ser mamás? Sí, amén, sí, amén. Se sienten dichosas, es un gozo porque Dios les ha dado la bendición de ser coherederas de la vida, ¿verdad? Que sean ese vaso que Dios usa para multiplicarse los seres humanos en esta tierra, y es a través de la mujer, el vaso que Dios ha escogido. ¿Ya están ahí? Proverbios capítulo 31 versículo 28. Dice la palabra de Dios, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, ¿verdad? Sus hijos la llaman bienaventurada. Y luego dice, sigue diciendo, y su marido también la alaba. Su marido también la alaba, también, wow, también la exalta, ¿verdad? Pero sus hijos la llaman bienaventurada, su marido lo alaba. Y dice la palabra, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Ha oído ese comentario de hijos diciéndole a su mamá, madre, tú eres la mejor, ¿cierto? ¿Cuántos han tenido ese pensamiento? Mamá, tú eres la mejor del mundo, ¿verdad? No hay nadie como tú. Wow, tú sobrepasas a todos, dice este bello proverbio, mas tú sobrepasas a todos.
Y luego dice, engañoso es la gracia, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ella será alabada. ¿Quién será alabada? La mujer que teme a Dios, la mujer que teme al Señor, esa mujer será alabada. Si tú te llevas este pasaje, mi amada hermana, te lo llevas y lo grabas en el corazón, creo que te has llevado lo mejor que podamos decir esta tarde. La mujer que ama al Señor, la mujer que teme a Dios, ella será alabada. Porque es un día especial, un día muy especial o muy celebrado, más que cualquier otro día. Fíjese que haciendo comparación, el día del padre, el día de la madre, pues el día de la madre se barre al papá, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí o no? La verdad, digan ustedes, mamás, ¿sí o no? Se barren al día del papá, ¿verdad? Y el día de la mamá es un día muy especial, la verdad, que celebra todo el mundo, los hogares lo celebran. Las tiendas creo que suben ¿cómo se dice? Sus ventas, ¿no? Porque es un día muy especial. Pero ¿por qué? Porque es que el día de la mamá se ha convertido en un día muy, muy especial. Veamos, mis amados hermanos, cómo la mujer Dios la usa de una manera muy especial, ¿verdad? En primer lugar, pues déjeme decirle que Dios ha decidido, ¿no? Ha planeado que la mujer sea ese vaso que pueda convertirse en ese instrumento para poder llevar a cabo la formación de una vida en su vientre, ¿verdad? Y por ello se convierten en esas coherederas de la vida, ¿verdad? Cuando ellas conciben, mis amados hermanos, ya empiezan a amar a aquel ser que llevan en el vientre por 9 meses, y cuando llega ese hijo, ¿verdad? O esa hija que Dios les da, mis amados, pues ese pequeño ya tiene unos brazos que la están esperando, ¿verdad? Una madre que está deseando conocerlo ya o conocerla, ¿verdad? Por eso es, mis amados hermanas, que las madres tienen un papel muy importante. Escuche lo que voy a decir. De tal manera que una madre puede impactar de una manera muy grande en el corazón de sus hijos. Amén. Puede impactar de una manera grande, ya sea tanto positivamente y también negativamente, ¿verdad? Porque ese hijo se va a encontrar con esa madre, ¿verdad? Y ella tiene esa oportunidad de poder impactar a la vida de ese niño en sus manos. La madre es la primera que da afecto al niño, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén ahí? La madre es la primera que da afecto a ese niño. También la que se convierte en la primera persona en poder alimentar a ese hijo, no alimentarlo, ¿verdad? Aquella madre se convierte en maestra. ¿En qué más se convierte una madre? Ayúdeme a pensar. En maestra, en doctora corazón. ¿Ha visto que esas madres, cuando se enferma alguien en casa, que esa madre sabe qué hacer, aunque sea un remedio casero, pero se convierten en doctoras, protectoras? Dígame en qué más se convierte una madre. Ayúdeme. ¿No? ¿No le surgió ninguna idea? Cocineras. ¿Qué más? ¿Perdón? Psicólogas, ¿verdad? Que aprenden a escuchar a sus hijos, ¿verdad? Vaya, o sea, en amigas, compañeras, vaya, una madre en consejera. Es increíble ah, todas las acciones que hace una madre cuando una mujer se convierte en madre, ¿verdad?
Es por eso, mis amados hermanos, que estas características que tiene una madre van a marcar el corazón de sus hijos. Van a marcar el corazón de sus hijos. Va a haber una gran diferencia, ¿verdad? De marcar. Hay una influencia de bendición en el desarrollo de sus hijos. Por eso, mis amadas hermanas, es que sus hijos e hijas que Dios les da, deben tomar en cuenta que se van a convertir o son una bendición, ¿verdad? Son una bendición, como hablábamos hace 8 días. Hace 8 días compartíamos acerca de que herencia de Jehová son los hijos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Hablábamos por causa del Día del Niño hace 8 días. Y hoy precisamente, mis amados, estábamos hablando de estas características que impactan el corazón de los hijos, el corazón de una generación en la familia, en la casa, ¿verdad? Y quisiéramos nosotros ver eso a la luz de la palabra. Y bueno, aquí tenemos, lo primero que tenemos fue pues la madre de Moisés. La madre de Moisés se llamó Jocabed, ¿verdad? Casi nadie ha oído. ¿Alguna vez usted había oído de la madre de Moisés en una predicación? ¿Verdad? Es raro, ¿verdad? Que se hable, porque quizás son 2, 3 versículos que ella ocupa en la Biblia, mis amados hermanos. Pero la historia de esta mujer marcó un precedente muy importante en la vida de Moisés, porque Moisés fue el hombre que Dios usó a los ¿cuántos años? 80 años. 80 años tenía Moisés cuando Dios lo llamó para libertar al pueblo de Israel. ¿Usted sabía eso? Que Moisés tenía 80 años, pero pues nadie oímos de la vida de Jocabed. Vamos a ver Éxodo, por favor, Éxodo capítulo 2, y ahí nos narra un poquito acerca de la vida de esta madre. Éxodo, por favor. Capítulo 2. Cuando esté ahí me dice un amén. Dice la palabra de Dios que un varón, desde el versículo 1, 2:1, Éxodo capítulo 2, versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y dice, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido. ¿Por cuánto tiempo le tuvo escondido? Ayúdeme. ¿Por cuánto tiempo escondió esta madre a su hijo? 3 meses. Ahora le voy a contar la historia. ¿Por qué es que lo escondió? O sea, ¿qué causó esta decisión de Jocabed, la madre de Moisés, de esconder a su hijo? Bueno, mis amados hermanos, la palabra de Dios enseña un capítulo antes, dice la palabra del Señor que Faraón se había dado cuenta que el pueblo de Israel se multiplicaba, crecía tanto. Y luego dice la palabra que el rey de Egipto se preocupó. Y él dijo, bueno, el pueblo de Israel crece tanto, ¿verdad? Que se están convirtiendo en una nación, ¿verdad? Una nación poderosa, mucha gente. Y entonces él mandó un decreto, él ordenó un decreto, y él dijo, para que ya no se sigan multiplicando, ¿verdad? Miren, de aquí en adelante, las niñas que nazcan, se les va a dar oportunidad de vida, pero todos los varones que nazcan, a ellos no. A ellos hay que matarlos para que no se. Y era el decreto, mis amados hermanos, que los niños tenían que morir en manos de los soldados de los egipcios. Y sucede, mis amados hermanos, que las parteras que estaban encargadas de hacer este trabajo, de poder decir, bueno, la persona que nació, o la mujer que dio a luz, pues dio un varón, ¿verdad? Dio un varón, y ese varoncito tenía que morir, ser sacrificado. Mis amados, y dice la palabra de Dios que Jocabed, ¿verdad?, escondió a su hijo por ¿cuánto tiempo?
Ah, 3 meses. 3 meses tratando de preservar la vida de su hijo, ¿verdad? Usted ha oído a esas madres que dicen, wow, lo que está pasando a mi hijo, Dios, si fuera posible, pone esa dificultad en la vida mía, o esa enfermedad en la vida mía, ¿verdad? Porque las madres prefieren ver bien a sus hijos, ¿verdad? Cuando esos niños están en peligro de muerte. Hay corazones así. Dios ha hecho el corazón de la madre de tal manera que impacta la vida de uno, ¿no? Y en este caso la vida de Jocabed, mis amados hermanos, pues concibió ella en un tiempo peligroso donde tuvo que ser una madre valiente, una madre de poder esconder a su hijo, ¿verdad? De preservarle la vida. Y al final de cuentas pues ya no tenía otra alternativa durante 3 meses. Bueno, y cuando llegaron los 3 meses sabía que pronto iba a ser descubierta. Mis amados hermanos, toma hace una pequeña canastita, ya se sabe la historia, echa al bebé en el río Nilo, ¿verdad? ¿Cuántos se saben la historia de Moisés, no? Lo echa al río Nilo y sucede que la hija del faraón están ellos en el río Nilo en un rato de quizá de distracción, no sé, están ellas allí en el río bañándose, mis amados hermanos, y entonces la hija de faraón fue la que encuentra al bebé, ¿verdad? Encuentra a ese bebé llamado Moisés, ¿verdad? Y entonces ella, la madre Jocabed, le dice a su hija, o sea, la hermana de Moisés, le dice: cuida del bebé y velo siguiendo y a ver qué va a suceder, ¿verdad? Y ese bebé cae en los brazos de la hija de Faraón, mis amados hermanos. Y entonces, como la hermanita va siguiendo la canastita del bebé, y entonces cuando la hija de Faraón lo encuentra, dice: bueno, esto es como un milagro, ¿no? Yo he deseado un hijo y ya no podía tener hijos, mis amados. Y entonces la hermana de Moisés va con la hija de Faraón y le dice: yo te puedo conseguir una nodriza que cuide a ese bebé, ¿verdad? Y dice: sí, ve y anda y consígueme una nodriza, ¿verdad? Y sucede, mis amados, que era la hermana de Moisés y la misma madre fue la que pudo crear a su propio hijo. ¿Ustedes sabían eso? No lo sabía. Mire qué linda es la palabra de Dios. Mis amados, una madre valiente, una madre que arriesgó para cuidar la vida de su hijo pese a las circunstancias que quizá pudo haber pasado. ¿Qué nos enseña hoy a nosotros esto? Dijimos al principio que Dios ha hecho a la mujer coherederas de la vida. Eso no quiere decir que todas las mujeres van a tener hijos, ¿verdad? Hay propósitos de Dios y algunas tienen hijos, otras no tienen hijos, algunas se casan, otras no se casan. Así que bueno, demos gracias a Dios. ¿Cuántos están orando para que se casen y tengan familia? De las solteras que hay acá. Bueno, mira qué lindo. Ya no. Están orando a Dios, están orando al Señor, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Ese hogar, esa familia, ese esposo que Dios te da, mis amadas hermanas. Pero quiero decirles algo muy importante. Cuando Dios permite que haya un ser en el vientre, en tu vientre, conviértete en una madre como Jocabed. Porque hay muchos enemigos que quieren destruir la vida de esos pequeños que son formados en el vientre de una madre. Hoy, por ejemplo, el aborto. Hoy, por ejemplo, la libertad, mis amados hermanos, que el país da de poder, que ya el aborto no es ¿cómo es? No es un crimen, ¿verdad? Y cuando nosotros nos vamos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que Dios ya le dio vida a ese ser que está dentro de ti, ¿verdad? Y estas mujeres valientes que a pesar de cualquier dificultad que pueda presentarle la vida,
puedan aferrarse a ser madres valientes para defender la vida de ese ser, de ese hijo que Dios pone en el vientre, a pesar de las batallas y dificultades que puedas tener en la vida. ¿Cuántas dicen amén a eso? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos una de las características de una madre. Esta característica podemos decir, yo la puedo ver como una característica de una madre valiente, ¿verdad? Una madre valiente que permitió que los propósitos de Dios se cumplieran en su hijo. Ahora, mis amados, nosotros nos sabemos ahora a través de la palabra de Dios lo que pudo pasar a través de este niño que se convirtió después en un hombre importante en Egipto. Después sale huyendo de Egipto. Después Dios lo llama, ¿verdad?, para hacerle un llamado para libertar al pueblo de Israel de Egipto y convirtiéndose en el libertador de Israel. Mis amados hermanos, déjenme decirle que el pueblo judío, hermano, uno de los profetas más grandes que tienen ellos se llama Moisés. Así se llama, Moisés, el gran libertador que Dios usó para libertar a Israel de Egipto. Entonces es una característica maravillosa que Dios le da a una madre, el defender la vida de ese ser que está en su vida y Dios le permite en su vida como una bendición, que es su hijo o una hija. Qué bonito, ¿verdad? Cuando dicen amén aquí. Que Dios haga tu corazón un corazón valiente. Amén. ¿Verdad que sí son bien valientes, hermanas? Amén, sí. ¿Qué darías por tu hijo? ¿Qué darías por tu hija? Dígame con una sola palabra. ¿Qué darías por tus dos hijitos que Dios te ha dado, hija? Con una sola palabra. La vida. Amén. ¿Qué darías por esos hijos que Dios te ha dado? ¿Qué darías, Nancy, por esos hijos que van a venir? Tu vida. ¿Qué daría, querida hermana, por esos hijos que Dios le ha dado? ¿Qué darías, Anel, por esos hijos que Dios te ha dado? Todo, mi corazón. ¿Qué daría, hermanita Gloria? Amén. Wow. Y cuando nosotros vamos viendo el corazón de una madre, es impresionante. Teníamos una mamá aquí en la mañana de 80 años. 80 años. Y muchos de nosotros la conocemos, se llama Margarita. ¿Cuántos conocen a la hermana Margarita? Bueno, la hermana Margarita daba gracias el día de hoy diciendo: pastor, por favor, dígale a la iglesia que quiero agradecer sus oraciones por la vida de mi hijo. Su hijo tiene como 50 años. Su hijo fue operado. Y cómo yo veo cómo es el corazón de una madre. Mi madre no pudimos celebrarle este día, el 10 de mayo aquí en casa. Siempre le celebramos aquí en casa. Y sabe que se fue hace 8 días de casa y se fue a la casa de uno de sus hijos. Mi madre tiene su casa aquí, pero vive aquí con nosotros, al lado de nosotros. Pero supo que su hijo se enfermó. ¿Y qué creen que hizo? Allá va esa madre a cuidar a su hijo de 50 años y a su nuera y a sus nietos que se les enfermaron, ¿verdad? Ese es el corazón de una madre. La abuelita de mi esposa tiene 102 años. 102 años. Todavía vive. Y mi suegro partió hace como 4 años. 3 años. Hace 3 años que partió mi suegro. Pero mis amados hermanos, la mamá de mi esposa partió hace muchos años. Entonces mi suegro se quedó viudo muy joven. Pero déjeme decirle, hermano, su mamá tenía como aproximadamente 80 años. 80, 90 años. Yo llegué a verla todavía de 90 años. Ella vive abajo, su hijo, mi suegro vivía en un segundo piso y ella todos los días se salía y le gritaba: Lucio,
Lucio, vente a comer unos frijolitos. Acabo de preparar unos frijolitos. De 80 años dándole de comer a su hijo, que ya su esposa no estaba. Ese es el corazón de una madre. Es increíble ver el corazón de una madre. Alabado sea Dios. Lo dan todo. Por eso es que son muy amadas. Ahora vea, mis amados hermanos, vamos a ver otro ejemplo. Y este ejemplo es de una madre que vivió quizá una de las, no sé cómo podamos decirle, una de las cosas más complicadas en el matrimonio. Cuando uno se casa, cuando uno se junta, ¿verdad? Juntas con tu pareja, ya tienes a tu pareja, tú sabes en cualquier momento, pues va a llegar la familia, no van a llegar los hijos. Es una de las cosas que debemos de tener bien en claros, ¿verdad? Que el matrimonio, ¿verdad? Yo creo que el fruto del matrimonio o la bendición de un matrimonio es tener hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? ¿Eh? Esperen. Si ustedes se casan, esperen que esa relación de frutos, y el fruto más hermoso que pueda tener esa relación son los hijos que Dios nos da, que Dios nos conceda. Bueno, esta mujer, mis amados hermanos, luchó con su matrimonio, y su matrimonio no podía concebir hijos. Y pasaron los años. Pasaron los años y a la mañana teníamos un matrimonio, y yo le pregunté a ese matrimonio, ¿qué se siente? ¿Qué se siente después de juntarte y llega 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, y tú has anhelado tener familia, has deseado tener familia? Y yo me he encontrado con matrimonios así, más de 4 o 5 matrimonios donde hemos visto la mano de Dios, hemos visto un milagro en su matrimonio. Un día llegué a un hogar, y y yo le pregunté a una pareja que estaba ahí, es mi sobrina. Yo le pregunté y les digo, bueno, ¿a cuántos años llevan de casados? Y ellos me dijeron, 8 años, pastor, llevamos 8 años de casados. Y les digo, ¿y dónde están los chilpayates? Ya, porque soy un poquito así, medio preguntó, ¿dónde están los chilpayates? Pastor, pues todavía no. Así como que me digan, sí, pero ¿por qué no quieren tener hijos? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Dice, lo hemos intentado, pastor, y queremos, y le hemos pedido a Dios, hemos orado a Dios que nos conceda hijos, pero no hemos tenido hijos. Y le digo, ay, gloria a Dios, aquí hay la oportunidad de Dios para que haga un milagro en su matrimonio. Oremos a Dios, ¿verdad? Y oramos a Dios, pedimos a Dios, al Señor por ese matrimonio, oramos al Señor, y Dios le concedió ¿cómo se dice? Gemelos es, gemelitos, llegaron gemelitos. Ellos ya son 3 años que tienen esos gemelitos, muy bendecidos. Pero había un matrimonio aquí que pasaron 10 años, mis amados hermanos, 10 años, ellos no pudieron. Ellos sí llevaron procesos de médicos para poder concebir hijos, y no podían tener hijos, ¿verdad? No podían tener hijos. Y oramos a Dios. Yo me recuerdo que oramos muchas veces, pasaron al altar, y siempre que alguien necesita oración, ellos pasaban juntos siempre, pasaban. Y yo sabía cuál era su deseo, porque ya habíamos orado muchas veces por ellos, mis amados hermanos, hasta que Dios les concedió un hijo. Y ellos le pusieron Elías. Le pusieron Elías porque lo vieron como un milagro del Señor, ¿verdad? Y mis amados hermanos, así esta mujer en la Biblia, esta mujer se llama Ana, está registrada como Ana. Quiero que vayamos allá para que vean el corazón de una madre después de ver la mano de Dios en su vida. Por favor, vayan a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 1, por favor. Les recuerdo el tema se llama características, ¿verdad? Madres que marcan la diferencia. Es Samuel, Primera de Samuel.
¿Ya están ahí? Es Primera de Samuel, capítulo 1. Déjenle, le doy el pasaje. Es Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 26, por favor. 26. Pero vamos a leerlo antes, por favor, antes. Ya están ahí, ¿verdad? Lo vamos a leer desde el versículo 12. Si usted me acompaña, 1:12. Dice la palabra de Dios: mientras ella, ¿qué hacía? Amén. ¿Qué hacía ella? Oraba. ¿Oraba de qué manera? Dice la palabra de Dios: oraba largamente delante de Jehová. Y Elí estaba ahí observando la boca de ella. Elí era el sacerdote, era un sacerdote, mis amados hermanos, en función en ese tiempo, Elí, ¿verdad? Y él estaba viendo a Ana como ella está allí por mucho tiempo orando a Dios y pidiendo al Señor. Pero dice, ella movía la boca, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Elí la tuvo en otras palabras, borracha. La tuvo por borracha, por ebria, ¿verdad? Y dijo, ¿qué hace esta borrachita aquí, no? Imagínense. Entonces dice la palabra de Dios que la tuvo por ebria, versículo 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria, borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, no soy, dice, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, dice, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Unos versículos anteriores dice la palabra de Dios que Ana se había amargado en su corazón. O sea, ella vivía una amargura en su corazón porque no había concebido. Además que su esposo tenía otra mujer, ¿verdad? Y esa otra mujer sí le había concebido hijos, ¿verdad? Y entonces dice que esa mujer la irritaba, ¿verdad? Más se llenaba de amargura el corazón de Ana. Pero dice la palabra de Dios, él entonces dice, si no por la aflicción he orado, he hablado. Elí entonces le respondió y le dijo: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted sabe, mis amadas hermanas, que aquí vemos el corazón de otra mujer. El corazón de una mujer, el corazón de una mujer que le trajo su carga a Dios. Pero lo impresionante está aquí. Escuchen, mis amados hermanos, aquí, donde dice: el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. ¿Y qué dice? Ayúdeme a leer esa parte. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios, dice, se fue por su camino y comió. ¿Y qué más? A ver, ayúdeme a pensar eso. Comió y ya no estuvo más triste. ¿Por qué? Oró por largo momento delante de Dios, clamó al Señor, pidió a Dios, ¿verdad?, que le concediera un milagro, ¿verdad? Comió, oyó la voz del sacerdote Elí, ¿verdad?, que le dijo: bueno, Dios conceda la petición de tu corazón. Y entonces ella se levantó, ¿verdad?, comió y se fue, pero ya no estuvo más triste. Sabe, mis amadas hermanas, aquí aprendemos algo del corazón de Ana. Ana le entregó totalmente su carga a Dios. Él vino y se la dejó a Dios y le dijo: Señor,
aquí está mi petición, te la dejo. Pero no quiero cargar más con tristeza, no quiero cargar con amargura, no quiero cargar con esta cosa que no me deja ser feliz. Señor, le entregó su carga a Dios. Ahora, la palabra de Dios nos muestra, mis amados hermanos, que Dios le concedió a Ana el milagro. Dios le concedió a Ana el milagro. Ahí más adelante, mis amados hermanos, vamos a ver un pasaje allí mismo, en el versículo, allí adelantito. ¿En dónde leímos lo último? 19, ¿verdad? Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, aquí ya Dios le concede, versículo 20, le concede el hijo. Le dice, le dio a luz un hijo y le puso por nombre, ¿cómo le puso? Samuel. Diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. En otras palabras, Dios le está diciendo, Dios me concedió este hijo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos, mis amados hermanos, cómo Dios le concede un hijo a Ana. Dios le otorga la petición de su corazón, ¿verdad? Ahora yo creo que una de las cosas más hermosas es ver un milagro, mis amados hermanos, ver lo que Dios hace en una mujer estéril que por tantos años ha tenido un matrimonio y no ha concebido hijos, y ahora Dios le concede un hijo. Ahora Dios le regala un hijo, Dios le da un hijo a su matrimonio. Pero vean lo que hizo esta mujer, hermano. Aquí es lo impactante de todo esto, que después de haber recibido esta bendición de parte del Señor, vea lo que hizo esta mujer. Dice la palabra de Dios, ahí más adelantito, vamos a ir brincándonos algunos pasajes. Versículo 23 dice: y Elcana su marido le respondió, a lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. O sea, está hablando de su bebé porque ya tiene a su bebé. Destetarlo era aproximadamente 3 años, como que era el tiempo de que se le daba, amamantar al bebé. 3 años, y ella no subió a la casa de Dios hasta que el niño fuera destetado. Ahora, vean lo que hace después de 3 años, después de que ella sube a la casa de Dios. Y dice la palabra de Dios, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo. ¿Y qué más llevó? Se llevó 3 becerros. ¿Qué más? Un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño, ¿cómo era? Era pequeño. El niño era pequeño. Y luego dice la palabra de Dios, y matando el becerro trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuve aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró a Jehová. Diga conmigo, ¿qué? A ver, hágale por favor, ¿qué? No participan, por favor. Ayúdenme a participar. A ver, era estéril. Ora a Dios por un niño. Dios le concede al niño, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hace esta madre? No subió durante 3 años al templo hasta destetar el niño. Y ahora que lo ha destetado, ahora lo lleva y lo entrega. En otras palabras, lo da, lo regala, pero no a cualquier lugar. No lo regala a cualquiera tampoco. Él lo dedica, mis amados hermanos, al servicio de Dios.
Y aquí está la gran enseñanza, madres. ¿Sabe dónde es donde el hombre puede estar mejor? ¿Dónde es donde un ser humano pueda estar mejor? Hermano, es ahí, en las manos de Dios, en las manos del Creador. Que Dios sea el que gobierne la vida, que Dios sea el que guíe la vida de aquella persona, que Dios sea el que dirija aquella vida, ¿verdad? Ana sabía que había sido un milagro de parte de Dios para ese hijo, ¿verdad? Y ahora lo trae, mis amados hermanos, y lo dedica a Dios todos los días de su vida. Dice, Dios me lo dio, yo lo dedico a Dios todos los días de su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Wow. Mamás, nuestros hijos, las mejores manos donde pueden estar nuestros hijos es en las manos de Dios. Sí. Por eso, mamás, nunca dejen de guiar a sus hijos a los caminos de Dios. Dedíquenlos a Dios. Entréguenselos al Señor. Dénselos a Dios de alguna manera. Puedan confiar en el Señor. Mire que a veces el mundo nos da tantos dolores de cabeza, ¿cierto o no? El mundo nos da tantos dolores de cabeza. Y déjeme decirle, más al corazón de una madre cuando ve a su hijo perdido en el mundo, o cuando ve a su hija perdida en el mundo, ¿cierto? Vea que uno no sabe cómo destroza uno el corazón de una madre. Cuando uno está perdido en los vicios, en el alcohol, cuando uno está por malos caminos, ¿verdad? Mire que muchas veces el hijo le dice a mamá, mamá, es que es mi vida. Es mi vida. Tú déjame. Mira, yo soy el que voy a sufrir los catarrazos. Tú no te preocupes. Pero no saben aquellos hijos que muchas veces llevamos ahí en nuestras malas decisiones el corazón de un padre, el corazón de una madre. Y aquellos padres muchas veces están clamando, orando a Dios por aquellos hijos que muchas veces se nos orillan o se nos apartan de los caminos de Dios o van por rumbo equivocado, mis amados hermanos. Mire, he visto madres no dormir porque sus hijos no llegan. Les dan las 3 de la mañana y saben que el hijo o la hija no ha llegado a casa. Y ahí están despiertos. Y ya cuando llegan es cuando pueden descansar. Dice, ya llegó mi hijo, gracias a Dios, ya llegó mi hija y pueden descansar. ¿Cuántas madres les ha pasado así? Mira, allá hay manita levantada, sí, yo lo sé, yo sé, yo también me he desvelado. Y digo, wow, oh Dios, guárdalos por favor, porque allá afuera están en peligro. Pero mire, mis amados hermanos, ¿qué hizo esta mujer? Esta mujer fue sabia. Esta mujer fue muy entendida de dedicar ese hijo que Dios le había dado. Ahora, es ilógico, humanamente usted lo piensa, dice, es ilógico, ¿cómo es posible? Dios le da, es estéril, Dios le da un hijo, ¿verdad? Lo crece por un tiempo y ahora se lo entrega al Señor. Y ¿cómo se quedó Ana? ¿Cómo se quedó Ana? Igualita que antes, ¿cierto? Pero déjeme decirle, mis amados hermanos, que cuando nosotros hacemos cosas como estas para entregarlas a Dios, Dios nunca se queda con nada. Dios es un Dios bueno, un Dios sabio, un Dios grande, un Dios, mis amados hermanos, que nunca le vamos a ganar dando. Él es bondadoso. Dice la palabra de Dios que Él da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Él es Dios, Él es soberano. Ahora, veamos qué pasó. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo, capítulo ahora 2, por favor, capítulo 2 y versículo 18. Si usted me acompaña. 2:18, cuando usted ahí me dice un amén, es importante lo que vamos a leer ahora. Dice la palabra, y el joven Samuel, ¿sí estamos ahí? Verso 18, capítulo 2, dice la palabra, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Vea, este joven ya había crecido, ahora ya se había convertido en un instrumento de Dios.
Qué bello es que veas a tus hijos ahora servirle a Dios, ministrar a Dios, alabar a Dios, bendecir el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que éste ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod de lino, y le hacía a su madre. Aquí hay algo muy importante, que Ana nunca se olvidó de su hijo Samuel, nunca se olvidó de él. Dice, pero Ana le hacía, dice, le hacía una túnica pequeña y la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos. Y dice, ¿dónde me quedé? Perdón. Y Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y que volvieron a su casa. Ok, ayúdeme a leer el versículo 21. Amén, 21. Y dice la palabra de Dios: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz. ¿Cuántos? Bendito sea el nombre del Señor. Dios volvió a visitar a Ana. Dios nunca se queda con nada. Dios es hermoso, Dios es maravilloso. Dios le concedió entonces 3 hijos más y le concedió 2 niñas a esa familia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos ver que la bendición de Dios brilló en la casa de esta mujer, hermano, porque Ana tenía la característica de ser una mujer que confiaba en Dios, oraba a Dios y le entregó lo primero que le había dado Dios a su vida, ¿verdad? Que era su primer hijo. Y una cosa impresionante, mis amados hermanos, en la vida de Samuel es que en ningún otro profeta ni en ningún otro siervo de Dios se registra lo que se registra en la vida de Samuel. ¿Sabe qué fue? Dice la palabra de Dios que Samuel anduvo ungido, bendecido todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Un hombre de Dios. Este hijo de Ana, llamado Samuel, se convirtió en una bendición para toda la nación de Israel. Ay, ¿te das cuenta que nuestros hijos pueden ser una bendición para muchos? No solamente para tu casa, para tu familia, sino puede trascender esta bendición cuando son dedicados a las manos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se alegran por eso, mis amadas? Características o mire, virtudes de aquellas mujeres que Dios les concedió ser madres. Ana, mis amados hermanos, tuvo esta bella bendición. Vamos a leer otro pasaje, por favor. Capítulo 3, en el versículo 2. Primero capítulo 2, versículo 26. Versículo 26. Por favor, leamos este pasaje de la Biblia. Dice la palabra de Dios: el joven Samuel, ¿qué dice? Iba creciendo. ¿Y era qué? Era, ¿cómo dice la palabra? Era acepto. O sea, en otras palabras, era agradable delante de los ojos de Dios y delante de los hombres. O sea, se da cuenta, este joven, mis amados hermanos, era un joven íntegro, un joven que Dios ponía en gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Que nuestros hijos puedan ser una bendición. Dicen amén, hermanas. Ahora, veamos el versículo, capítulo 3, versículo 19. Este pasaje está increíble, mis amados. Versículo 19. Dice la palabra de Dios: y Samuel, ¿qué dice? Creció, ¿verdad? Sí, están ahí. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Amén, Dios estaba con él. Y dice la palabra de Dios: y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Mire, hermano, esta frase es increíble. En otras palabras, lo que quiere decir que el corazón de Samuel
era tan íntegro que obedecía a Dios en todas sus palabras. Él nunca dejó caer una palabra de Dios en tierra. Maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántos hijos quieren tener así? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Que sean hijos de bendición, hijos temerosos de Dios. Y dice la palabra de Dios, nunca dejó caer la palabra de Dios en tierra. Verso 20, todo Israel, escuche lo que pasaba. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel, ¿qué dice? Era fiel. Era un profeta, ¿qué? Un profeta fiel. Dice la palabra de Dios, Samuel era fiel profeta de Jehová y que Jehová volvía a aparecer en Silo. O sea, Dios siempre se le aparecía, pero Samuel se había convertido en un hombre fiel para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Yo creo que si les sigo las voy a cansar, ¿verdad? ¿Seguimos o paramos como decimos? Última. Esta es una familia, mis amados hermanos, una familia que tienen a un joven en casa. Y este joven ha crecido también, así como Samuel, en la enseñanza de su madre. Pero aquí hay algo muy importante, mis amados, porque no solamente habla de este joven llamado Timoteo, sino que la Biblia pone énfasis en su madre, Eunice. Y no solamente en la madre Eunice, también la Biblia habla de la abuela Loida. ¿Cuántas abuelas hay aquí? Levanten la mano las abuelitas. Ay, qué lindo, mis hermanas, qué lindo que ya son abuelas. ¿Sabe, mis amados hermanos? Porque esa bendición de fe que Dios te ha puesto, esa bendición de gracia que Dios te ha puesto, dice la palabra de Dios que en estas tres personas, nieto Timoteo, madre Eunice y abuela Loida, la abuela Loida, en las tres personas había una fe no fingida, una fe íntegra, una fe firme en Dios. Y dice la palabra de Dios, esa fe que habitó en tu abuela Loida y luego habitó en tu madre Eunice, y ahora no cabe duda que habita en tu corazón, dice, te sustente, decía el apóstol Pablo. Mis amados hermanos, quiere decir que una madre puede heredar bendición a sus generaciones. Amén, solo escuché un amén. Denle un aplauso a aquella mujer que está allá. Amén. Puede heredar bendición, mis amados hermanos, a tus generaciones. Yo siempre que oro por personas adultas, yo les digo a esas personas adultas, porque me ha tocado orar por personas adultas que ya tienen hijos, tienen nietos y hasta bisnietos de repente, ¿verdad? Y yo les digo, mis amadas hermanas, con mucho respeto, yo les digo, ustedes son como un tronco, como el tronco de un árbol. Si este tronco está arraigado en el Señor, le digo, todas las ramas, todos los brazos que salgan de este tronco también van a estar bendecidos. Y qué bello es saber que el corazón de un abuelo y el corazón de una abuela, ¿verdad?, heredaron a su descendencia temor de Dios, obediencia a Dios. Heredaron, hermano, palabra de Dios a sus corazones, encaminar a sus generaciones hacia los caminos del Señor. Por eso, mis amados hermanos, nunca desista de ser un creyente fiel a Dios. ¿Por qué? Porque su vida va a impactar a los que están atrás de usted. Y en este caso son a los hijos. Imagina a tu pequeñito, hija, tu pequeñita. Esos niños corren aquí a los pasillos del Señor, corren y se alegran y quieren estar en la escuelita dominical y estar acá. Yo veo algunos niños que salen de la escuelita, vienen, me dan un abrazo, como tres, no muchos, me dan un abrazo, me abrazan, ¿verdad?
Y cuando los encuentro en las calles, esos pequeñitos, a veces me los encuentro que me gritan, pastor, ¿verdad? Y bien emocionados los pequeños. Yo también me emociono ver la voz de esos pequeñitos que vienen a la casa de Dios y están creciendo en la casa de Dios, amando a Dios, buscando al Señor. Ellos, su corazón está siendo impactado por tú ser una madre, por ser un padre que busca a Dios, que encamina a sus hijos en los caminos del Señor. Por eso la importancia, mis amados hermanos, de saber el impacto que nosotros podemos causar en el corazón de sus hijos. Vimos poquitas características, pero son muy importantes. Vimos la madre de Moisés, que fue una madre. Voy a empezar de nuevo. Moisés fue una madre valiente, amén. Sí, una madre valiente que escondió a su hijo, preservó la vida de su hijo a pesar de todas las amenazas y circunstancias, y su hijo se convirtió en el libertador de Israel, mis amados hermanos. Ana, una mujer que confió en Dios, trajo su carga a Dios, la derramó delante de Dios y no estuvo más triste porque confió en que Dios podía hacer el milagro en su vida. Dios le concedió el milagro. Ahora, después que le ha dado el milagro, mis amados hermanos, ahora trae su hijo y lo deja en el templo. Lo dedica todos los días de su vida al Señor, ¿verdad? Y dice, pero ¿qué es eso? Que no estaba pidiendo un hijo y ahora muchos diríamos hoy en nuestro día, y ahora lo abandona. Pero usted no sabe, hermano, en qué mano lo estaba poniendo. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios le concedió 3 hijos más, 2 hijas más, hermano, y este hombre se convirtió en uno de los profetas más fieles de Israel por las decisiones del corazón de una madre. Eunice, la abuela Loida, habían trascendido sobre la generación de su familia hasta el nieto. Ahora, ustedes se van a impactar por lo que voy a decir. Su padre no era creyente. El padre de Timoteo era griego. Eunice se había casado, ella era judía y su padre era griego. Él no era creyente, pero mis amados hermanos, esta mujer se había convertido en una precursora de la palabra de Dios. Y qué bueno es poder saber, mis amados hermanos, que nuestras vidas puedan ser un vaso de bendición a nuestros hijos y a nuestras generaciones, para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Aquí vamos a terminar porque ya las veo cansaditas. Se me hace que comieron mucho pollo, mucha barbacoa. ¿Qué les dieron de comer hoy? ¿Todavía la celebraron? Mamás. Quisiera orar al Señor por ustedes, queridas mamás, que Dios les ha dado la dicha de ser madres, ¿verdad? Y Dios les ha dado la bendición de ser mamás. Garo, ayúdame, papi. Ven para acá, hijo. Hay una cajita que tengo ahí atrás, si me puedes ayudar con ella. Mire que cada vez que usted ve y yo veo el corazón de mamá, son una bendición, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen son una bendición, mamá? Es una bendición, mamá, ¿verdad? ¿Sí? Mis amados, pero tenía otro tema. Yo le decía a los hermanos que tenía otro tema. Yo creo que lo voy a predicar el año que viene. Ese tema se llamaba: mamá, ¿cómo estás? El tema se llamaba: mamá, ¿cómo estás? Y ese tema habla de las cargas que lleva una madre. Porque una madre, mire que una madre está pensando en qué le va a dar de comer a sus hijos. ¿Qué más? Una madre, decíamos, que se convierte en ¿qué? En una doctora. ¿Se convierte en qué? En consejera, en psicóloga. Se convierte en guardadora de secretos. ¿Qué más? Esas madres se convierten, mis amados hermanos,
Vaya, o sea, tienen tanto que dar el corazón de una madre, pero déjeme decirle que a pesar de que son fuertes, también la Biblia dice que son frágiles. Ellas necesitan también del Señor. Ustedes necesitan de Dios también, amén. ¿Sí? Ustedes necesitan ser fortalecidas por el Señor. Y la Biblia dice que ustedes son como, así como un vaso. ¿Como un vaso qué? Frágil. Son como un vaso frágil. Dice la palabra de Dios, son como un vasito frágil que le dice Dios a su marido: cuídala como un vaso frágil. Y damos gracias a Dios por esos maridos, los que tienen marido, que las cuidan. Y hay quienes no tienen marido y a pesar de ser madres solas, luchan por la vida. Y yo digo, wow, ese vaso frágil siempre tiene tesoros dentro de ella. Tiene tesoros, tiene regalos para dar, tiene frutos para dar, tiene tanto para dar ese corazón, tanto para dar. Y yo decía, aunque la Biblia dice que son vasos frágiles, por dentro llevan un tesoro incalculable, un tesoro maravilloso, ¿verdad? Y queremos pedirle a Dios que Dios las bendiga, que Dios las fortalezca, que Dios las llene de fuerzas. Si ustedes quieren pasar para acá, mamás, ¿verdad? Las que son mamás, pasen, que vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle al Señor que Dios las bendiga, que Dios las guarde, que Dios las levante, que Dios las sane. Si ustedes han estado pasando luchas, batallas, si han sido heridas en el corazón, porque muchas veces aquellas mamás son muy heridas en el corazón, ya porque el desprecio de un hijo, ¿verdad? A la mala decisión de un hijo, de una hija, le lastimó su corazón, o el corazón de su esposo le ha lastimado. Hoy vamos a orar a Dios, que Dios bendiga tu corazón, que Dios haga un milagro en tu corazón. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Por qué no se acercan? Acérquense. Acérquense. Si ustedes han tenido alguna lucha, alguna batalla, alguna dificultad, confíen como el Señor, confíen como Ana confió en el Señor. Y dice la palabra de Dios que Ana vino y clamó a Dios. Le trajo su carga a Dios, le trajo su angustia a Dios. Lloró, clamó y después comió. Y después de haber comido, ella dice que se volvió y no estuvo más triste. Yo no sé, querida hermana, cómo está tu corazón, cómo estás, si fuera la pregunta hoy. Tú puedas abrirle hoy tu corazón y entregarle tu corazón a Cristo y decirle al Señor que Él tome el control de todas las cosas, que Él sea tu ayudador, que Él sea tu maestro, que Él sea tu sanador en este día y tú puedas volver a casa con nuevas fuerzas, puedas volver a aquellos hijos que Dios te ha dado para seguir ahí con ellos, luchándole. Gracias, Rey. Si te has sentido cansada como madre, hoy dile a Dios: renueva mis fuerzas, Señor. Quiero cumplir el propósito como madre en esta tierra. Oh, gracias, Rey. Gracias, Padre. Gracias por este diseño maravilloso que tú has hecho en el corazón de cada una de tus hijas. Hoy en esta tarde oramos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú traigas tu bendición, que tú traigas tu fortaleza, que tú traigas, oh Dios soberano, inspiración del cielo, que traigas sabiduría del cielo,
para poder, oh Dios, seguir avanzando, seguir trabajando, seguir, Señor, ejecutando tu palabra, ejecutando, Señor, tu bendición en mis hermanas. Y ellas sean, Señor, mensajeras de tu gracia, mensajeras de tu amor. Adiestra sus manos, adiestra sus manos, ensancha el corazón de ellas, ensancha sus corazones, habla a sus corazones, oh Dios. Si tú tienes una palabra que darle a ellas para sus hijos, muéstrales el camino. Muéstrales, revélales, oh Dios, tu bendición, Señor, para su descendencia, para sus hijos. Y que ellas puedan ser portadoras de esa gracia, portadoras de esa bendición. En el nombre soberano de Jesús. Ayuda a mis hermanas a siempre, Señor, tener palabras de vida, Señor, para declarar palabras de vida a sus hijos. Palabras de bendición a sus hijos. Declarar palabras de fe en ellos, oh Dios soberano. Arrebatar toda acechanza del enemigo de sus vidas, Señor. Deshacer toda arma que está contra ellos, oh Dios de los cielos, y poder ellas levantarse, ser escudo en derredor de sus hijos. En el nombre soberano de Jesús, bendícelas, ayúdalas, oh Padre celestial, en el nombre soberano de Jesús. También oramos, Señor, que cada carga que ellas han llevado, quizá algunas por años han llevado esta carga. Oh Dios soberano, aligera su carga. Y ellas puedan confiar, ellas puedan descansar en ti, Señor, y cada día tengan fuerzas renovadas en ti, oh soberano Padre. Ellas puedan descansar en tu presencia, puedan confiar, oh Padre, en el nombre de Jesús. Y si hubiese en esta tarde un corazón lastimado, un corazón herido, Padre, este día derrama aceite del cielo, derrama una bendición del cielo para sanar cualquier herida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay alguna herida que no les permita ser felices o sonreír, oh Dios de los cielos, que la bendición del cielo se vea en sus rostros, en sus vidas. Oh Padre, trae sanidad del alma. Trae sanidad en el nombre de Jesús. Y sean sanadas, sean bendecidas para gloria de tu nombre, para honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Hoy las bendecimos en tu nombre, Señor. Ellas sean bendecidas en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, para que ellas sean también un vaso de bendición, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a tus siervas y bendice a tus hijas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Alabado sea Dios. Dios me las bendiga grandemente, pero no se vayan, queridas hermanas, que mire, usted se va a llevar un pequeño regalito de aquí, ¿verdad? Mire, es una copita con unos chocolatitos ahí, para que sepa que usted es un vaso frágil, pero un vaso de mucha bendición por dentro. Amén. Dios me la bendiga. Dios me las bendiga. La querida hermana.